Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Probabilidad y Estadística. Como hemos visto anteriormente, ya podemos resumir y organizar los datos dependiendo de su tipo, ¿no? Si es cualitativo o si es cuantitativo. De igual forma, ya vimos cómo poder representarlos de manera gráfica de acuerdo a su clasificación. El día de hoy vamos a comenzar con el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Más que nada, en este video vamos a centrarnos en las medidas de localización, también llamadas de tendencia central, entre las cuales podemos nosotros encontrar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Okay? Esa descripción un poquito teórica, pues pueden encontrarla en su manual de asignatura. Muy bien, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son aquellas medidas que nos permiten representar un conjunto de datos a partir de un solo valor, ¿ok? Es decir, que a partir del valor que nosotros obtengamos es aquel número al cual se acercan el conjunto de datos, es decir, es el valor con el cual nosotros podemos conjeturar o concluir alguna decisión, ¿no? Simplemente con ese valor nosotros podemos representar básicamente a todos los datos estudiados. Entonces hay tres tipos de medidas de tendencia central, como ya les había mencionado, la media, la mediana y la moda. Muy importante, tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión únicamente las podemos calcular en datos cuantitativos, ¿ok? Es decir, cuando tengamos datos numéricos. En el caso de los datos cualitativos, estas medidas no aplican, ¿sale? Únicamente tal vez en algún punto podríamos utilizar la moda, pero ya sea la media o la mediana, únicamente la podemos calcular en datos cuantitativos. Entonces, para que nos quede un poquito más claro toda esta explicación un poquito teórica, vamos a checar cómo se calculan de manera práctica todas estas medidas. Una vez que ustedes ya, supongamos, aplicaron su encuesta, ya recolectaron sus datos, ya los representaron gráfica y tabularmente, entonces podemos pasar al cálculo de estas medidas. Vamos a checar este ejemplo que tenemos aquí. Nos dice, se entrevistaron a 30 administradores de empresas con respecto al tiempo que requieren para efectuar una auditoría. La siguiente distribución de frecuencias muestra de forma resumida los datos registrados. Es decir, en esta parte, en esta tabla, ustedes ya calcularon los intervalos, la frecuencia, todos los pasos que vimos en videos anteriores. Entonces, ahora nos piden determinar medidas de tendencia central. Con estas dos columnas, nosotros podemos calcular cualquier medida de tendencia central. Vamos a comenzar con la media. Para la media necesitamos estos tres pasos preliminares para poder irnos con el cálculo. Nuestro paso número 1 es calcular la marca de clase de cada intervalo. ¿Okay? Acuérdense que nosotros comenzamos con esta tablita, con dos columnas, la de intervalos y la de frecuencia. Adicionalmente, nuestro primer paso va a ser agregar una columna más, que se llama marca de clase. Vamos a calcular la marca de clase de cada uno de estos intervalos. Les recomiendo tener su calculadora, un celular a la mano para ir siguiendo pues, los cálculos que vayamos realizando, ¿sale? Entonces, nuestro primer intervalo, 9-13, vamos a calcular su marca de clase. Recuerden que para esto es sumar los dos límites y dividirlo entre 2, ¿ok? Entonces, 9 más 13 nos da 22. Entre 2 obtenemos el 11 de aquí. Acuérdense que así se calcula la marca de clase. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Análogamente, realizamos el mismo procedimiento para calcular cada marca de clase. ¿Okay? 13 más 17 nos da 30 entre 2, 15. Y
pues seguimos con cada uno de los intervalos calculando su marca de clase. Ahora, nuestro paso número 2, una vez que ya tengamos esta columna, es agregar una columna más. Esta columna va a tener como título frecuencia por marca de clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar cada frecuencia absoluta por la marca de clase obtenida. Aquí tienen el primer ejemplo. 4 por 11, 44. 3 por 15, 45. 8 por 19, 152. 4 por 23, tenemos 92. 1 por 27, 27. ¿Ok? Muy bien, observen que aquí en el total lo que yo hice fue sumar toda la columna. ¿Ok? Todos estos valores que obtuvimos los sumamos y nos dan 360. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, esta es la fórmula para el cálculo de la media. ¿Qué simboliza esto? Acuérdense que este símbolo es el de sumatoria. Indica que tengo que sumar todas las multiplicaciones realizadas de la frecuencia por la marca de clase. Es decir, voy a sumar toda esta columna, que es el valor que tengo acá, 360, y lo voy a dividir entre el total de datos. Acuérdense que ¿cuál es mi total de datos? Lo vimos igual en sesiones anteriores. Es la suma de toda la frecuencia absoluta, ¿ok? Entonces en total tenemos 20 datos. Realizamos esta división, 360 entre 20, que es el total de datos, y nos da 18. ¿Ok? Entonces este es el valor de la media o del promedio, ¿sale? Tenemos que seguir estos pasos para poder pues calcular la media. Ya listo, 18 viene siendo nuestro promedio. Vámonos a la mediana. Para la mediana igual tenemos que seguir ciertos pasos. Vamos a completar igual la tablita con ciertas columnas, pero antes de eso hay un paso preliminar muy importante. Vamos a utilizar esta fórmula n más 1 entre 2 para calcular el intervalo mediano. ¿A qué se le llama intervalo mediano? Es el intervalo del cual vamos a obtener los datos para sustituir en la fórmula de la mediana. Todas las formulitas, tanto de moda, media, mediana, se encuentran en el manual de asignatura. Así que igual necesito que tengan a la mano ese manual para que ustedes puedan ir pues checando, ¿no? Siguiendo los pasos. Ok, entonces paso 1, vamos a calcular esta fórmula de aquí. Y aquí está, n más 1 entre 2. Nosotros vimos que en nuestro ejemplo el total de datos es 20, ¿ok? A eso se refiere esta n de acá. Entonces sustituyo 20 más 1 de fórmula, 21, y lo voy a dividir entre 2, que es lo que me indica esta fórmula de acá. Me da 10.5. Este 10.5, ¿dónde lo voy a localizar? Lo voy a localizar en la columna de frecuencia acumulada, no en frecuencia absoluta, en frecuencia acumulada. Acuérdense que nosotros tenemos al inicio estas dos columnas de aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Agregar una columna más que es frecuencia acumulada. Ustedes ya saben cómo se calcula la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia actual más las anteriores, ¿ok? Lo vimos en un video anterior. Entonces, acá ya tenemos las frecuencias acumuladas. En este caso, acuérdense que este 10.5 lo voy a localizar en esta columna. Voy a observar si hay el 10.5 como tal. Si no hay 10.5, voy a agarrar el valor inmediato mayor a 10.5. En este caso, 7 es menor, no me interesa. 15 es mayor a 10.5, entonces este 15 es el que voy a agarrar. Voy a subrayar toda esta fila en donde se encuentra el 15, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir. Este 10.5 lo voy a localizar en las frecuencias acumuladas. Si no se encuentra como tal el 10.5, voy a tomar el valor inmediato mayor a este 10.5 en esta
columna, en este caso es 15, ¿ok? Entonces cualquier valor que les dé acá, si no hay en las frecuencias acumuladas, van a tomar el inmediato mayor a él, ¿ok? Entonces ya localicé esta fila, es el intervalo mediano. De aquí me voy a basar para poder obtener los valores de la forma. Paso 3, determinar los valores, los datos a partir del intervalo seleccionado. Entonces, en su manual de asignatura igual van a encontrar la formulita de la mediana, ¿ok? Entonces, estos son los datos que nosotros necesitamos localizar. La LI se refiere a límite inferior, ¿ok? Límite inferior, ¿a qué me refiero? Es el primer término del intervalo. Acuérdense que de esta fila que nosotros marcamos es donde vamos a obtener los datos. Entonces, límite inferior de este intervalo, pues es 17. Después, FA anterior, ¿ok? Acuérdense que FA se refiere a las frecuencias acumuladas. Como yo marqué este como mi intervalo mediano, ¿cuál es mi frecuencia acumulada anterior a esta fila? Es el 7, ¿ok? Entonces, frecuencia acumulada anterior, 7. N entre 2, yo sé que N, mi total de datos es 20. 20 entre 2, obtenemos el 10 de aquí. La F mediana se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo que hayamos marcado. Nosotros marcamos esta fila, entonces la frecuencia absoluta correspondiente a este intervalo es el 8. Tenemos el 8 de acá. La A se refiere a la amplitud, ¿ok? Acuérdense que la amplitud es el tamaño que tiene el intervalo. ¿Cómo lo puedo calcular? Haciendo una resta. 21 menos 17, que es el intervalo que nosotros marcamos, seleccionamos. Entonces 21 menos 17 nos da 4, que es la amplitud. ¿Sale? Y N pues es nuestro total de datos. Entonces vamos a sustituir todos esos datos de acá en esta fórmula. ¿Ok? Si quieren podemos checar la formulita de la mediana, ¿no? Entonces aquí en su manual de asignatura tienen, por ejemplo, acá está, mediana. Para la mediana es esta fórmula de aquí. Esta. Entonces, en esta fórmula es donde estoy sustituyendo los valores que ya localizamos. Estos datos de acá son los que acabamos de localizar. Entonces, sustituimos en la fórmula límite inferior, 17, más, abro un paréntesis, voy a colocar n entre 2, menos lo que me dio la f anterior, entre la f mediana multiplicado por la amplitud, ¿ok? Toda esta sustitución, ¿de dónde la estoy obteniendo? La estoy obteniendo de esta fórmula de aquí. La estoy sustituyendo en esta fórmula, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Acuérdense que por jerarquía de operaciones se resuelve lo que está adentro del paréntesis primero. 10 menos 7 nos da 3 entre 8, ¿ok? Entonces, después, jerarquía de operaciones es realizar la multiplicación. Divido 3 entre 8 por 4, me da 1.5. Más el 17 de acá, obtenemos 18.5. Y ese es el valor de la mediana, ¿sale? Entonces, una vez que ustedes sustituyan sus datos acá, mucho ojo con la jerarquía, en estos pasitos de acá, para que puedan obtener pues el valor correcto, ¿vale? Entonces el valor correcto en este caso es 18.5. Es el valor de la mediana. Ok, vámonos a la moda ahora. Para la moda, observen acá en su manual, que igual tienen esta fórmula de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que localizar primero los datos para poder sustituir en esta fórmula.
Vamos a tener un paso preliminar antes de la sustitución, como en el caso anterior, que se conoce como la localización del intervalo modal. En este caso, el intervalo modal es más fácil de localizar. Simplemente tenemos que ubicar qué intervalo tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿ok? En este caso yo puedo ver que la frecuencia absoluta mayor es 8. Entonces voy a subrayar toda la fila en donde encuentren ustedes el 8, ¿sale? Este va a ser el intervalo modal, que es donde nos vamos a basar para poder realizar el cálculo. Mucho ojo, aquí nos dice una nota que si hubieran dos frecuencias absolutas mayores, que sean igual, es decir, si hubiera otro 8, por ejemplo, de frecuencia, tendríamos que marcar las dos filas y calcular de cada intervalo, calcular la moda, es decir, utilizar los datos del primer intervalo para sustituirlos en la fórmula y obtener una moda. Y posteriormente utilizar los datos del segundo intervalo, donde aparece la frecuencia mayor, sustituirlos en la fórmula y obtener otra moda, ¿sale? Entonces, si se repitieran la frecuencia mayor, sí tendríamos que calcular pues varias modas, ¿no? Dependiendo de cuántos valores se repitieran. Es cuando tenemos modas bimodales o multimodales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al cálculo de la moda. Ya determinamos cuál es el intervalo modal, que en este caso es el 8, porque tiene la frecuencia absoluta mayor, ¿ok? Entonces, este intervalo 17,21 es nuestro intervalo modal. Vamos a localizar los datos que nos indica la fórmula de la moda, es decir, todos los datos que aparecen en esta fórmula. Entonces vamos a localizar límite inferior del intervalo modal de la fila que nosotros acabamos de marcar como intervalo modal. El límite inferior puedo observar que es 17 otra vez, ¿ok? La DA se llama diferencia anterior. ¿Cómo se calcula esto? Es la resta de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior. Yo sé que la frecuencia absoluta del intervalo modal es 8, menos la anterior, que viene siendo 3. 8 menos 3, voy a obtener el 5. La diferencia posterior, que simboliza esta dp, ¿cómo se calcula? Es la resta de la frecuencia del intervalo modal, que en este caso es 8, menos la frecuencia posterior o la frecuencia que se encuentre abajo de él, ¿ok? Entonces 8 menos 4, voy a tener 4. Y la amplitud, pues dijimos que era la resta de los límites del intervalo. 21 menos 17, obtenemos el 4, ¿vale? Una vez que ustedes ya tengan estos datos, pues simplemente es sustituirlo en la fórmula de la moda. Límite inferior es 17. DA o diferencia anterior es el 5 de aquí. En la parte de abajo o en el denominador colocamos la diferencia anterior más la diferencia posterior. Ay, ya me perdí por acá. Entonces vamos a obtener... ¿Qué pasó? Ok, entonces, aquí está. Vamos a obtener, la diferencia anterior más la posterior, 5 más 4. Y en esta parte, pues colocamos la amplitud. Entonces, otra vez, utilizamos jerarquía de operaciones resolviendo primero lo que está adentro del paréntesis. Después, realizamos la multiplicación de 5 novenos por 4. Y finalmente realizamos la suma de 17 más 2.22. Y obtenemos como resultado 19.22. ¿Ok? Esta es la moda. ¿Ok? Entonces observen algo. La moda nos dio 19.22.
la mediana 18.5 y la media o el promedio nos dio 18. Observen que estos valores están cercanos entre sí, ¿ok? Por lo tanto, dependiendo del fin que se persiga, el valor que se tome va a ser el cual va a representar a todo el conjunto de datos estudiados. Por ejemplo, puede decirse que en promedio, contextualizando aquí en el ejemplo, en promedio el tiempo requerido por los 30 administradores se encuentra en torno a 18, ¿ok? A 18 minutos. Entonces, dependiendo del fin que se persiga, se utiliza alguna de las tres medidas de localización o descentralización. ¿Sale? Entonces, pues estas serían los tres conceptos para trabajar el día de hoy. Espero que haya quedado clara la explicación. Si no, como ya les había mencionado, tienen tutoriales en la plataforma de los cuales se pueden apoyar. ¿Ok? Pues sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.